Hace poco hice un video corto sobre Lucas capítulo 5, pero quería que pudiéramos verlo un poco mejor, porque es de muchísima bendición. Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjense, me detengo ahí. El Señor aparece en el momento quizá no tan oportuno. Les había ido mal. Habían estado toda la noche tratando de pescar y les había ido mal. No sé, ponelo en tu trabajo, no sé qué te dedicas, pero imagínate un mal día laboral o familiar o lo que sea, de salud, un mal día. Ese día eligió el Señor no solamente para aparecer, sino para pedirle que le prestara su barca. Pedro y los otros pescadores estaban desanimados, cansados, les había ido mal, ya habían lavado las redes, y no apareció el Señor para hacer un milagro en ese momento ahí, para decirle: Pedro, no pescaste nada anoche, pero fíjate arriba de la barca, estaba llena de peces. No fue así. No fue así. El Señor apareció cuando estaba cansado, desanimado, y encima le pidió algo que necesitaba de él. Fíjense en cómo se maneja Dios. Por eso también yo creo que buscó a gente trabajadora, gente que estaba dispuesta a esforzarse. A todos, a la mayoría de los discípulos, fue y los buscó en su trabajo. Se les apareció en su trabajo y les pidió que los siguieran. Gente que no tenía miedo de esforzarse. Porque la fe es así. La fe te lleva a que cuando no das más, vos seguís avanzando. Le seguís creyendo al Señor. Estás dispuesto a esforzarte. No es que seamos muy fuertes, pero el apóstol Pablo decía: el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo eso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un día vamos a leer ese fragmento de la palabra donde le pide a Dios. Dice el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. No sabemos de qué estaba hablando. Tenemos algunas pistas de qué puede ser, pero... Y le pidió a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo: no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero a nosotros nos toca seguir avanzando, seguir levantándonos de la lona. Maravilla Martínez, hay una pelea que yo la veo de vez en cuando, la repito, la veo de nuevo, cuando peleó contra Chávez. Y en el final de la pelea, en el último round, 2 veces lo tira a la lona a Maravilla Martínez. Durante toda la pelea Martínez había sido superior, Maravilla Martínez. Pero en el último round 2 veces lo tiraron a la lona y se levantó. Y él después dice: yo no gané la pelea porque lo pasé durante todos los rounds. La gané porque me tiraron 2 veces, pero me volví a levantar. Y es cierto, la ganó porque se levantó. Y la fe te lleva a eso, a seguir intentándolo, a seguir creyendo, a no guiarte por las emociones. Nosotros tenemos algo en común, la mayoría. Cuando tenemos un día malo, pensamos que Dios no está, que Dios no está obrando en ese día, o que no es el día
como para decir gloria a Dios, como que Jesús quizá está mirando para otro lado. Y fue ese día, un día malo, cuando Jesús subió a la barca de Pedro y desde ahí predicaba a la multitud. Yo creo que si pudiéramos meternos ahí en la historia y preguntarle a Pedro, ahí mientras el Señor predica, yo me lo imagino a Pedro escuchando, pero medio cansado ahí, cabeceando. Yo creo que si pudiéramos meternos en la palabra y decirle a Pedro, preguntarle, Pedro, ¿cómo estás? Pedro nos hubiera dicho, hoy no fue un buen día. Estuve toda la noche tratando de pescar, no pesqué nada. No tengo que llevar a casa, estoy cansado. La verdad que no estoy pasando un buen momento. Pero Jesús estaba en su barca. El Señor estaba en su barca. Y después de predicar la palabra, el Señor le dijo, boga mar adentro. Lo maravilloso de esta palabra, como decía, es que estamos hablando de una persona, se desarrolla la historia en su lugar de trabajo, en lo cotidiano. Porque muchas veces escuchamos hablar de Dios o vemos una Biblia y decimos, no, es para el templo, la iglesia, no quiero ir a la iglesia. No, Dios está en lo cotidiano llamándote. Por eso estás viendo esta prédica. En su lugar de trabajo y le dijo que bogara mar adentro y que tirara su red una vez más. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo que me gusta de esta palabra es que Pedro, como lo había dicho en otro video más corto, Pedro, cuando el Señor le dijo, boga mar adentro y tirar la red, no dijo, gloria a Dios, Señor, aleluya, ahí lo hago, Señor, mira, a ver si tiro la red. No. Pedro, yo creo que estaba pensando, mientras lo miraba el Señor, estaba pensando, ya lavé las redes, estoy cansado. Pero no se lo dijo más disimuladamente al Señor. Le dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no pescamos nada. Mas en tu palabra echaré la red. Yo creo que le dijo lo primero como para que el Señor le dijera, bueno, no, Pedro, entonces no, perdón, Pedro. Ya lavaste la red, ya estás cansado, no te hagas drama. Yo creo que por eso le dijo, Señor, toda la noche hemos estado, más en tu palabra echaré la red. Tiró la red. Y fíjense en cómo no tuvo nada que ver. Ni el día que estaba atravesando, porque era un mal día, no le había ido bien, no tenía nada que ver cómo estaba desarrollándose ese día y no tenía nada que ver su estado de ánimo. Él no tenía ganas de tirar la red, pero la tiró. Fue obediente, tiró la red. Mas en tu palabra echaré la red. Qué diferente es hacer algo en la palabra de Dios. También eso podemos ver acá en su palabra, que podés haber intentado con tus fuerzas tantas cosas y no salieron bien. Quizá tu matrimonio se echó a perder, tus finanzas están para atrás, tu trabajo está mal, no sabes cómo manejar a tus hijos, se te fueron de las manos. Volvé a hacerlo una vez más. Tirá la red una vez más, pero en su palabra, como hizo Pedro. Toda la noche trabajé, no pesqué nada, mas en tu palabra echaré la red. Tiró la red una vez más. Pedro tiró la red una vez más. Versículo 6. Lucas capítulo 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces se hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar.
Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Con su fuerza estuvo toda la noche tratando de conseguir y ni un pez consiguió. Puso a Jesús en primer lugar, le prestó su barca, se quedó aunque estaba cansado y tiró la red en su pala, la llenó de peces. Vale la pena poner a Dios en primer lugar. Vale la pena. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Gloria a Dios. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Te animo a que pongas a Dios en primer lugar, a que le entregues tu vida a Jesús. No es para religiosos, no es para, a mí no me interesa la religión, a mí tampoco me interesa. Pero cuando recibí el llamado por parte de Dios, cuando me salvó la vida Jesús, cuando el Espíritu Santo tocó mi vida, correspondí a ese llamado. Hice como Pedro. Caí de rodillas y dije: Señor. ¿Por qué cayó de rodillas y dijo: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador? Después de ese milagro en su trabajo, después de ese milagro en su economía, cayó de rodillas, se dio cuenta quién estaba en la barca. Por eso cayó de rodillas. Ya lo obedecía antes, estuvo escuchando la prédica de Jesús, pero no se le reveló en la prédica. Se le reveló cuando vio la cantidad de peces que sacó, cayó de rodillas. Señor, apártate de mí. Pero dejándolo todo, lo siguió. No se fue a vender los peces. No estoy diciendo que no te ocupes de lo que tenés que ocuparte, pero pasó a tener el primer lugar el Señor. Que Dios te bendiga.